Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a diseñar este modelo sugerido por uno de ustedes desde mensajes directos de Instagram. La prenda parece simple, ¿sí? Tenemos un escote bote, ¿sí? O barco, unos hombros desplazados, una blusa suelta y una falda recta que tiene una abertura en el lateral. Pero cuando nos fijamos un poco más en el modelo, haciendo un acercamiento, vamos a ver que la blusa tiene un desarrollo específico. El modelo que me enviaron fue esta imagen, ¿sí? Y yo la edité para que tuviera otro color, para tener una referencia diferente, por supuesto. Y lamentablemente no encontré exactamente el mismo vestido, solamente tengo esta imagen de la parte delantera. Pero sí encontré variantes que están aquí, que no son exactamente igual, pero tienen el mismo principio o el mismo concepto del trazo. Hay diferencias claras, por ejemplo, el escote, los pliegues que se ven aquí, muy marcados, y da la impresión que se trata de una blusa con una falda, o sea, es una falda anudada. No tengo manera de saber si realmente es un vestido. Tenemos aquí una abertura para pasar la cabeza y no tiene cierre. En este caso, si vemos con atención nuestro modelo y tratamos de figurarnos la prenda, porque como ven la calidad de la imagen es muy pobre, pero se puede ver claramente que aquí hay un corte o un pliegue, un segundo corte y pliegue, y el hombro se desplaza de la posición original que estaría aquí. Vemos también el escote recto y en este caso la falda tiene una cintura alta, tiene las pinzas bien marcadas, la falda es recta y pareciera que tiene la abertura de uno solo de los laterales. En este caso la responsabilidad de la capacidad de busto y el aplomo se lo vamos a dar a este corte, ¿sí? Y luego los pliegues van a encargarse de darnos la forma del modelo específicamente. Como no tengo la imagen posterior del modelo, voy a resolverla con un cierre en la costura central trasera. Vean atentamente el video hasta el final y antes de continuar, recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Como siempre, para diseñar nuestros modelos vamos a hacer uso de nuestros patrones básicos. En este caso se trata de vestido largo. El patrón de vestido básico es la unión del patrón básico de cuerpo y la de falda base, y en este caso le hemos dado el largo que le damos al pantalón. De la misma manera para la parte posterior. Quiero aclararles algo. En varias oportunidades me han dejado en los comentarios que les gustaría que los videos tuvieran medidas. Y les recuerdo que las medidas se las damos al básico en el trazo original. Nuestro básico tiene las medidas exactas personalizadas y es nuestra plantilla de trabajo. Luego que nosotros probamos el básico, lo corregimos y estamos seguros que nos va a quedar perfecto, entonces a partir de los básicos creamos nuestros diseños. Yo les doy medidas de referencia. En mi caso, para que tengan una idea del tamaño y la forma, este patrón tiene un contorno de busto de 100, una cintura de 80 y una cadera de 100. El largo de pierna es de 100, el largo de talle delantero es 45 y el largo de talle trasero es 40. Las medidas de este patrón son las que utilizo para ejemplificar el trazado, pero no pertenecen a una tabla de talles ni son patrones estándar. Cada uno de sus patrones tendrá una forma y una medida individual y esa es la idea justamente de hacer patronaje a medida. Recuerden que en este canal no aprendemos a trazar patrones, aprendemos a interpretar el modelo que vemos en la imagen, hacer las transformaciones del patrón básico y lograr la finalidad
de acercarnos al concepto de diseño que propone el modelo. Ahora sí, comencemos con el trazado. Visita mi blog kivitamoyo.blogspot.com. Comencemos con el trazado desde la delantera y como se trata de un patrón totalmente simétrico, voy a utilizar el patrón básico de la delantera o plantilla de vestido simple. En primer paso vamos a dibujar la blusa. Como vimos previamente, se trata de un escote recto o un escote barco. Voy a medir la mitad exacta del largo del hombro. Desde ese punto, allí, voy a determinar el desboque del nuevo escote. Voy a marcar por encima del escote básico en la misma línea central, como vemos aquí, 6 centímetros, y desde ese punto lo voy a unir al punto donde marqué en la mitad del hombro. De esta forma dibujo mi nuevo escote. Voy a copiar hombro, sisa laterales, pinza de busto y pinza de entalle. Y el bajo de la blusa lo voy a determinar 5 centímetros por encima de la cintura del patrón base. Desde el punto central del hombro voy a trazar una línea auxiliar hacia el vértice de la pinza de busto. Para el trazo de la falda voy a copiarla tal cual como el patrón básico, voy a conservar la pinza de entalle y le voy a restar al largo 16 centímetros, aproximadamente a la altura de la rodilla o por encima, si lo deseo. Voy a hacer una pequeña marca. Esto me va a determinar luego la posición y la abertura que lleva el lateral, o sea, la costura termina aquí. Recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia y están ajustadas al patrón que yo estoy trazando. Esto significa que cada uno de ustedes debe probar el patrón y verificar que las medidas se adecúan a su figura y de lo contrario deberían adaptarlas modificándola. Una vez que yo corto los patrones, tengo por un lado la blusa y por otro lado la falda. La falda la reservo, ya está terminada. Tenemos que transformar la parte superior. Lo que yo voy a hacer es cortar por la línea de la pinza de entalle y cerrar la pinza de busto de esta forma, trasladando la capacidad de busto a la cintura. Esta línea auxiliar que trazamos aquí en realidad es una línea de corte. ¿Sí? O sea, más adelante el patrón se va a dividir. Cuando yo una esta sección, ¿sí?, del recorte lateral con esta otra línea, voy a generar el entalle y la capacidad de busto. Y en el modelo es esta línea que estamos viendo aquí, ¿sí?, que parece recta, pero que en realidad es la encargada de aplomar la delantera. Observen aquí, este es el mismo patrón que está aquí, solo que lo he pasado en limpio para que no nos confundamos con el siguiente paso. Obviamente ustedes no tienen que hacerlo, pero lo hago para que lo vean mejor, ¿sí? Imaginemos que aquí le ponemos una cinta adhesiva y me queda toda esta sección lateral como una única pieza. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una línea perpendicular desde la sisa hasta el bajo. Para esto voy a hacer uso de una regla o una línea auxiliar. Por ejemplo, aquí puede ser el borde del papel. Voy a apoyar el patrón. Esta línea está totalmente recta. Y luego voy a tomar mi regla y la voy a apoyar sobre esa línea que está recta de esta manera y voy a trazar una línea perpendicular aquí. Esta línea se vería así y esta, una vez más, va a ser una línea de corte, al igual que esta. Por el momento las voy a mantener unidas
para que podamos comprender el desarrollo del trazado. En otro corte de papel, y aquí lo he identificado en un color verde claro, voy a trazar lo que luego va a ser el excedente o la caída de hombro que cubre el brazo. ¿Sí? Voy a retirar un minuto. ¿Sí? Este es un nuevo corte de papel que voy a trazar copiando la caída del hombro, como va de esa manera. En mi caso determiné 6 centímetros, o sea, el doble de la medida que resultó aquí. Aquí resultó 6, he continuado 6 y justo toca el borde de la sisa. Esta forma no necesariamente debe quedar así para todo el mundo, porque depende del ancho que tenga el patrón o el tamaño del busto, puede quedar más o menos dependiendo, ¿sí? Pero ustedes pueden hacer una prueba con este modelo y luego ir adaptándolo a su cuerpo. Observen aquí abajo, en la parte inferior de este rectángulo. Originalmente puede ser recto. Yo lo hago así porque este es el resultado de los pliegues. Pero en realidad, si lo hacemos totalmente recto, luego al hacer los pliegues y acomodar el patrón en el cuerpo, al recortar automáticamente se va a dar una forma específica. Aquí a un lado tengo el siguiente paso, ¿sí? Voy a cortar un rectángulo que sea exactamente la mitad del anterior. Si lo retiro un momento, este es el original que acabo de trazar y doblando a la mitad lo copio, ¿sí? Copio un segundo patrón. O sea, si yo recortara el patrón por esta línea, tengo esta otra pieza, ¿sí? Y esta pieza va superpuesta, ¿sí? Es exactamente un clon de la anterior, pero justo a la mitad. Y luego, una vez más, voy a trazar otra pieza en un corte de papel aparte que sea la otra mitad restante, ¿sí? Ahí tenemos las 3 piezas. El rectángulo base mayor, que va colocado primero, luego el rectángulo la mitad, que va hacia el hombro, ¿sí? Que va colocado allí, y luego la última mitad del rectángulo que va ubicado en el lado del lateral o la sisa, ¿sí? Recordamos que esta pieza se recorta, entonces por el momento esta queda reservada y esta no la voy a usar más en la transformación. Si yo retiro los rectángulos que tracé luego, ¿sí? Los que agregué, son estos dos que son las mitades y este otro que era el original, el inicial, voy a encontrarme con el resto del patrón original. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí estas piezas que tengo, que son las agregadas, son las encargadas de generar los pliegues y la amplitud en el patrón original. Entonces, voy a desplegarla, abrirla como si fuera una hoja de un libro, de esta forma, y queda espejada, ¿sí? La abro y se va hacia la derecha, ¿sí? Y queda conectada desde esta línea y completamente espejada del trazo original. Y esta otra pieza hago exactamente lo mismo. La voy a desplegar hacia el lateral de esta manera y tengo entonces el desarrollo de los pliegues. Estos pliegues o el exceso de tela que le acabo de agregar tiene que ir incluido en el básico. Entonces voy a tomar esta pieza que originalmente cortamos y la voy a ubicar en el extremo de uno de los pliegues y esta otra pieza lo voy a ubicar en el borde del pliegue inicial, ¿sí? Y luego esta otra pieza con una costura va a terminar la forma. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos esta forma irregular deliberadamente porque cuando se pliegue se superponen y copian, ¿sí? Primero vamos a copiar la caída del hombro al llevar esta pieza hacia atrás, esta a la vez se superpone sobre esta y luego esta verde se superpone sobre la naranja cubriendo el lateral y dando el efecto de tablas superpuestas, ¿sí? Ampliando la delantera y escondiendo el lateral y la sisa. Así tendríamos desarrollada la delantera de nuestro modelo.
Si te gusta la lección, suscríbete a este canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Tengo aquí la parte posterior. Es muy similar el trazado que la delantera, con una variante por supuesto porque no tenemos la pinza de busto. Comencemos con la parte superior. Voy a determinar la mitad de mi hombro y justamente allí voy a poner el punto inicial del trazo de mi escote, barco o escote recto, desbocando el escote original y bajando en el centro del patrón 1 centímetro aproximadamente. Voy a trazar tal cual como vemos el patrón, ¿sí? Pero restándole al largo total 5 centímetros desde la cintura. Voy a conservar la pinza de entalle y desde el punto inicial del escote, aquí, voy a trazar una línea auxiliar justo hacia el vértice de la pinza de entalle. Para trazar la falda es exactamente igual que la delantera. Voy a conservar mi pinza de entalle tal cual como la vemos allí. Tiene una cintura alta. Voy a restarle al largo, en mi caso, 16 centímetros. Esto por supuesto lo voy a verificar con el largo de pierna de la persona que va a usar la prenda. Y en el lateral voy a marcar el punto de la abertura que acompaña a la delantera. No sé realmente si la abertura va de los dos lados. Ustedes tienen que verificar que, por supuesto, el punto de abertura tiene que ser el que coincida de forma opuesta con la delantera, ¿sí? De un lado y del otro. Sencillamente la costura se detiene aquí y le hago la terminación para que a la vista quede pulida, ¿sí? Una vez que recorto los patrones, se ven de esta manera. La falda ya la reservo para el corte directamente en la tela. Y esta pieza, una vez más, luego va a ser un corte, ¿sí? Luego voy a trabajar solamente con la sección lateral. Por el momento la vamos a conservar como la vemos aquí. Como hice con la delantera, voy a hacer un corte a la sección lateral resultante, ¿sí? Pero atención, en este caso no va a ser perpendicular, sino que la voy a trazar inclinada, logrando aproximadamente la mitad de el resultante que da el resto de la cintura a partir de la pinza de entalle. Como ven, la línea está inclinada en la misma dirección que la línea auxiliar. Esta diferencia se hace justamente porque no he transformado el patrón como hice con la delantera, que se giró hacia afuera. El patrón está tal cual como originalmente es. Y para que no se desvirtúe voy a tener que trazar la línea de esta forma. A continuación, básicamente es exactamente igual que lo que hicimos en la delantera. Voy a trazar el rectángulo, como dijimos antes, en un corte de papel aparte que tenga el doble de la medida, ¿sí?, que resultó aquí. En este caso eran 6 centímetros en el hombro. Le voy a dar el doble en el ancho en la caída y por supuesto voy a conservar la pendiente como se ve aquí. Desde allí voy a trazar una recta y en este caso, como no tengo variaciones porque no hay una pinza de capacidad, la línea en el inferior es recta y lo voy a trazar de esta forma. Recordamos, yo tengo el proyecto del trazo. Esto no es un patrón hasta que yo no lo pruebe en tela. Así que es muy probable que tenga que hacer modificaciones al patrón a medida que voy adaptándolo al cuerpo de la persona. Nuevamente voy a trazar en otro corte de papel, como está aquí, un rectángulo que mida la mitad que determiné a este rectángulo inicial, ¿sí? Como vemos ahí, lo vuelvo a superponer y, como hicimos con la delantera, también voy a trazar en otro corte de papel exactamente la mitad de la pieza original de los pliegues y la voy a superponer, ¿sí?, para comprender bien lo que estamos haciendo. Vemos que el lateral queda por debajo. Voy a cortar la pieza central y la voy a reservar por el momento. Esta pieza ya no la voy a utilizar más porque queda tal cual como está para el corte en la tela. Voy a separar las piezas
agregadas, que son los rectángulos en papel diferente. En este caso les pongo colores distintos para que los puedan identificar. Y esta pieza sería la base de los pliegues y queda por debajo en este momento. Una vez más, yo tengo que incorporar los pliegues en este corte, ¿sí? Allí, en esa unión. Entonces voy a retirar esta parte por un momento aquí y esta otra la voy a colocar en este lugar para abrir nuestras piezas como si se tratara de un libro, ¿sí? Como si fueran las hojas de un libro. Esta pieza la voy a reflejar hacia el lateral de esta manera y esta otra, una vez más, la voy a abrir hacia el otro lado de esta forma, haciendo coincidir la parte superior. Y por supuesto aquí voy a tener una divergencia porque tengo la pinza de entalle, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo tomar esta pieza y directamente moverla de esta forma, girarla, y lo que le resté aquí se va a ir a la unión que luego va a tener con esta otra pieza. Y por último lo que me queda es conectar el lateral con los nuevos pliegues agregados, intercalados, y ahora sí el lateral se convierte en toda esta única pieza. Ustedes ven aquí diferentes colores y diferentes cortes, pero en realidad esto es toda una única pieza que al plegar luego adquiere la forma que estábamos buscando y se conectará con el centro trasero del patrón. De esta forma tenga terminada la parte posterior del modelo. Lo que nos resta hacer es determinar el trazado de lo que sería la forrería de la blusa. Tanto para la delantera como para la parte posterior vamos a utilizar el patrón que hemos transformado en el proceso, pero sin incluirle el espacio de los pliegues. Directamente lo vamos a cortar en las dos piezas, tanto la central como la lateral, en la delantera y en la parte posterior, y luego de que estén armadas vamos a unir por la sisa a la nueva sisa que vemos aquí en la delantera, de esta manera. Este pliegue va a irse hacia el interior y se va a conectar con el hombro que tiene el patrón sin la transformación. De la misma manera lo vamos a hacer en la parte posterior, ¿sí? La sisa se va a coser de esta manera aquí en el pliegue a la sisa de la forrería, y luego cuando vaya hacia el interior va a ser la solapa que cubre la sisa de la blusa. De esta manera tenemos terminado el trazado de nuestro modelo. Tenemos entonces aquí los patrones terminados. Lo que vemos en color azul oscuro es el patrón y lo que vemos en celeste en la parte exterior es la tela cortada con el margen de costura, la blusa en la parte superior y la falda en la parte inferior. Este es el centro delantero, la pieza que luego se cose al lateral, que debe ir plegado, y aquí vemos la pinza que se ha generado a partir de la traslación de la capacidad de busto, y la parte posterior, que claramente es diferente porque justamente no tiene la pinza, con el lateral para plegar y el centro trasero. Observen que aquí tenemos un extra de margen de costura que es para la colocación del cierre. Aproximadamente le he dado 2,5 centímetros. De la misma forma lo hice con la falda, y en la parte inferior para el margen de costura del dobladillo le di 3 centímetros. Lo mismo le di a la delantera, y en este caso se corta en el doblez de la tela como se hace la parte central de la blusa. Lo que vemos aquí es una representación 3D de cómo se comportan las piezas laterales de la blusa en los pliegues. A la vez he traído el patrón trazado en el esquema para que podamos identificar las piezas. Lo que vemos aquí, esta figura, es el inicio del lateral del patrón original que cortamos por una línea perpendicular al principio del trazado,
y es la que luego iba conectada con el lateral. La vemos aquí. Esta línea que está aquí es el pliegue que está conectada en esta parte con esta pieza que es el primer doblez, que podemos verla aquí, que se asoma por detrás y que, recuerden, tiene la mitad de la medida de la pieza central, ¿sí? Que aquí en el esquema es verde y la vemos señalada en este momento por el puntero. A su vez, esta pieza tiene el doblez, que es el doblez exterior, que conecta de esta forma, aquí con esta línea, con la segunda pieza plegada que medía la mitad de la pieza original y que también se dobla hacia el interior, como vemos aquí, que apenas asoma. O sea, esta pieza que está ahora señalada con el puntero es esta pieza amarilla y esta otra pequeña pieza que vemos aquí señalada por el puntero es esta pieza celeste. Ambas están solapadas y generan el pliegue del doblez de nuestra delantera. Y luego el resto del patrón que originalmente cortamos está aplicado en un lateral, quedaría por detrás cubierto y luego en el armado no lo vemos como se ve aquí. Si lo comparamos con nuestra blusa, esta línea en la que ahora estoy pasando el puntero es la unión de la costura que está aquí. Esta segunda línea es el primer doblez que está aquí y el filo de la abertura de la manga es el segundo doblez que vemos aquí. Exactamente voy a hacer lo mismo con la parte posterior. Por supuesto la forma será diferente, pero el trabajo es exactamente igual. Esta zona donde está el puntero es el doblez de la delantera, o sea, esto se replica hacia el otro lado, pero por medio del doblez de la parte central. En ambas piezas voy a hilvanar. Desde luego, esto cuando esté plegado se va a conectar justo en el centro, ¿sí?, de esta zona, y queda un único hombro con el excedente que le dimos originalmente, que eran 6 centímetros. Aquí esto se superpone y entonces quedaría en una única pieza que voy a hilvanar tanto en la parte superior como en la parte inferior para trabajar mejor. Voy a coser con el centro de la delantera, cerrando la pinza y creando la capacidad de busto y el entalle, y exactamente igual voy a hacer con las dos partes posteriores. Y luego voy a acoplarle la forrería, que es simple, o sea, en la parte interior no lleva pliegues, los pliegues solo van en el exterior. Una vez que yo tengo armada la blusa, la puedo conectar con la falda y luego continúo con el armado de forma convencional. Bien, la lección termina aquí. Si tienen alguna duda sobre el trazado de este video o de cualquier otro, pueden dejarlo en los comentarios y además pueden sugerir modelos para nuevos tutoriales. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a encontrar muchísimas publicaciones y en cada una de ellas una lección de diseño. Los invito a que me sigan en mis redes, especialmente en Instagram, donde en cada una de mis historias dejo el link para que puedan acceder fácilmente a cada una de las publicaciones de los modelos que muestro. Y desde ya los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y me regalen sus lindos likes. Ahora sí, amigos, me despido. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.